Llegan, invierten, piden que el gobierno les regale todo, después les condone impuestos para finalmente, a partir de la asesoría fiscal de avisados y muy listillos consultores y asesores que se dicen mexicanos, no pagar absolutamente nada. El logro mayor del neoliberal, el éxito supremo, es, después de haber acumulado mucho dinero, sobre todo en operaciones cuestionables, no soltar ni un centavo. Si se puede pagar salarios de hambre, venga. Si se puede invertir poco y convertir a la empresa en pobre y ellos ricos, venga. Y si también existen suficientes mecanismos para torcer la ley y se está suficientemente asesorado por gente amoral que dice bastará con que haya una ventana, un espacio, un pequeño espacio, una rendija le llaman, legal, para colarnos por allí, de noche, sí, en nocturnidad y como delincuentes, sobre todo con una inmoralidad plena, para no pagar nada. Después de no pagar, dicen que por qué el gobierno gobierna tan mal, por qué el dinero del erario se gasta de tan mala manera, por qué se destina a programas sociales, por qué se regala a los flojos del pueblo, por qué se les subsidia a esos holgazanes y todas las cosas que ya sabemos que dicen estos individuos hipócritas que primero no contribuyen y después deciden sobre el dinero o quieren decidir sobre el dinero que ellos no aportaron. Vaya, de maravilla. Para después decir, ¿por qué no me das seguridad? Como un niño caprichoso, que no da nada y quiere todo. Creen que tienen derecho a todo y que no tienen ninguna obligación. Poco a poco el neoliberalismo hizo que fuera normal, habitual, el impago de impuestos. Y por eso el Universal, que es un diario del sistema, hoy se queja de que por primera vez en mucho tiempo, a quienes no pagaban impuestos y a quienes defraudaban, se les exija el pago y en determinado momento se proceda contra ellos. El impago de impuestos vía defraudación, mediante subterfugios y fabricaciones y torcimientos, constituye un delito. Y ese delito es perseguible según el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, los códigos que aplican, porque más bien en la Federación y no en los estados, porque se trata de un delito federal. El presidente trató de que una iniciativa suya convirtiera en delito grave la defraudación fiscal. Como los amigotes de los legisladores no estaban dispuestos a ir a la cárcel, que es la consecuencia natural de haber cometido un delito grave, es decir, no gozar de libertad provisional, decidieron que no era deseable y no era correcto elevar a la categoría de delitos graves a la corrupción política, a la defraudación fiscal y otros delitos similares. Todo proteger la defraudación, permitirla, favorecerla, ser cómplice de ella y finalmente garantizar la impunidad al defraudador. AMLO y el SAT encarcelan empresarios por litigios fiscales. Tal cosa no está aconteciendo. El Universal quiere sembrar el miedo y quiere, a través de esta escandalización, movilizarnos a todos, haciéndonos creer que existe una persecución en contra de muy buenos empresarios y gente muy decente. No son así las cosas. No se ha desatado además una persecución, sino se ha invitado en cantidad de ocasiones a que se cumpla con las obligaciones fiscales e inclusive se ha negociado y muchos se han avenido a pagar los impuestos. Todavía se debe mucho y mucho se está peleando en tribunales. Es dinero de México, pero entre estos que no pagan, los abogados que los defienden, los contadores que los asesoran y los jueces que no imparten justicia, México no recibe el dinero que debiera recibir por productos o como producto de los impuestos que obligadamente tenían que entregar. El diario El País acusa o denuncia que el gobierno ha puesto en la mira al magnate Ricardo Salinas Pliego y Electra por evasión fiscal. Y no es sino simplemente exigir
a Ricardo Salinas Pliego que cumpla con sus obligaciones, las obligaciones inherentes, primero, a su carácter de ciudadano mexicano, pero en segundo lugar, aquellas que le son propias a quien genera un ingreso en nuestro país, teniendo que pagar impuestos. Que el señor considere que puede acumular cantidades inmensas de dinero que nunca se gastará en su vida y que eso le da preeminencia, prestigio y además obliga al resto de los ciudadanos a rendirle pleitesía, a casi adorarlo, admirarlo y a ver cómo se burla de todo el pueblo, fumando un habano en su yate en una locación paradisiaca. Además de que eso piensa el señor, nosotros pensamos lo contrario, es decir, que debe pagar impuestos. Por tanto, al señor no se le persigue, se le exige que cumpla con su obligación. Ha evadido impuestos. Evadir impuestos es probablemente un delito, porque la evasión no es el simple impago, es utilizar diversos mecanismos, subterfugios, trampas para no pagar los impuestos. En plena pugna con el Poder Judicial, la Administración Federal asegura que la empresa del millonario se ha valido del apoyo del Supremo, es decir, de la Suprema Corte de Justicia, para esquivar el pago de hasta 40,000 millones de pesos en impuestos. Hay que decirle a este señor que además de que ejerce el comercio de la forma en que lo ejerce, que no es el comercio, sino es la usura, y es un negocio de los que llaman financieros. Es decir, el señor cree que el dinero da dinero y que en medio se simula una compraventa. Porque algún producto se entrega a alguna persona que no puede pagar la cantidad que debiera pagar en ese momento, y para que lo pague se le fijan onerosísimos intereses, de tal manera que quien acude a las tiendas del señor Salinas no solamente paga una vez cada producto que compra, lo paga hasta 3 o 4 veces. Es decir, el señor hace que su dinero produzca mucho más dinero estando en el agio. ¿Qué es el agio? Es el préstamo a intereses excesivos, ruinosos, extraordinarios, exorbitantes, inhumanos, absurdos e ilegales. ¿Quién le dice al señor que eso no se puede hacer? ¿Quién le dice a Salinas Pliego que eso no se debe hacer? ¿Quién le dice que eso no es moral? Nadie. Pero además de hacer eso, de todo eso que gana, no paga el porcentaje que le corresponde de impuestos, lo omite y ahora se ampara en las relaciones que tiene con personal de la Suprema Corte de Justicia. Ministros interesados en defender los intereses particulares de algunos privilegiados que durante las décadas pasadas se han enriquecido escandalosamente. Y en este tenor tenemos la siguiente noticia. El mismo diario El País, el diario español, en su sección de economía, nos dice que México redobla su cruzada contra la evasión fiscal. Y está bien, porque en cualquier país que tenga un nivel de progreso elevado o superior a la media, lo que hace el gobierno es exigir que se paguen impuestos y sancionar a quien no los paga y emplear la fuerza que tiene el propio gobierno para obligar al cumplimiento del pago y no ser burlado y mucho menos coludirse con quien incumple. Tras estrechar el cerco sobre las multinacionales, la agencia tributaria persigue ahora al negocio fraudulento de las facturas falsas que ha provocado un agujero de 2.500 millones de dólares. Y contando, porque realmente nunca se sabrá de qué tamaño es el problema. Pero por lo menos en esta noticia se decía que había un impago de 2.500 millones de dólares, una cantidad astronómica, por el impago de impuestos derivados de los montajes de facturas falsas o de procesos de defraudación fiscal vía estas empresas llamadas factureras, que bajo el nombre de asesores fiscales o creadores de estrategias fiscales corrían y actuaban libremente con el beneplácito, el consenso y no el rechazo ni la condena
de muchas personas que se rasgan las vestiduras porque vamos hacia el comunismo, pero en sus vidas de moral nada. Mucha hipocresía, poco patriotismo y mucha amnesia. El País también nos dice que el fisco mexicano denuncia evasiones millonarias por parte de bancos y mineras. El Servicio de Administración Tributaria presenta 2 estudios que evidencian inversiones disfrazadas de los 2 sectores entre 2015 y 2019. Entre los bancos y las mineras, con tratamientos muy particulares, recuérdese que ya se reformó la ley minera, que se pretendía reformarse de forma más profunda, pero la oposición, como siempre, se dedicó a defender a los defraudadores, a los simuladores y a los acumuladores de inmensidad de riqueza. Porque de lo que se trata es de que México no se favorezca. Las mineras, las concesiones mineras, otorgadas a diestra y siniestra, sin grandes requisitos y preferentemente a los potentados como la REA y a mineras canadienses, se dieron en condiciones no solamente extraordinariamente favorables y a periodos muy largos, sino además con la garantía de que no se pagaría casi nada. Los terrenos arrendados por instalaciones eléctricas de esas que llaman limpias, de energías limpias, o por minas, los dineros que se pagaban a los propietarios de los terrenos o se siguen pagando son ridículos, son vergonzosos, ya no digo comparados con las inmensas ganancias que tienen estas empresas. Pero además aquí está lo otro, que no pagan impuestos. Las mineras en el impago de impuestos, lo mismo los bancos, una vergüenza. Hasta ahora, hasta que este gobierno ha sacado a la luz pública lo que pasaba y ha exigido el pago de los impuestos que le corresponden a México. Este asunto de las mineras merece todo un programa para hablar sobre ese atraco a México en todos los ámbitos y en todos los sectores. Pero además, también la simulación, porque muchos negocios se disfrazaban de actividad bancaria o minera para favorecerse. El Financiero nos dice que el SAT detectó evasión y elusión del impuesto sobre la renta, y estamos hablando de hace un año, una noticia de hace un año, detecta evasión y elusión de impuestos sobre la renta por 700,000 millones de pesos en grandes contribuyentes. La diferencia entre la elusión y la evasión es de grado, porque la evasión implica ya conductas torcidas. No es lo mismo eludirlos que evadirlos, porque la evasión, insisto, implica la construcción de una farsa para engañar. La cifra representa nada más y nada menos que el 3% del Producto Interno Bruto en 2020, eso representó, según la jefa del órgano fiscalizador, Raquel Buenrostro. Noticia dada en 2021 sobre el ejercicio fiscal 2020. Forbes, esta publicación que se dedica preferentemente a asuntos económicos, nos habla de la fiscalización a los grandes contribuyentes que reduce la evasión fiscal y dispara la recaudación del SAT. Los actos de fiscalización del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, se han enfocado en identificar conductas o prácticas evasoras u omisas de las obligaciones fiscales, explicó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, organismo independiente del gobierno. La fiscalización a grandes contribuyentes reduce la evasión fiscal y dispara la recaudación. ¿Qué dicen a esto los opositores al presidente? ¿Por qué antes no acontecía esto de recaudar más, ni de fiscalizarlos, ni de exigir? Porque había complicidades. No se decía nada y ahora que se recauda más, hay más críticas. Muy probablemente por eso, porque de donde vienen las críticas más fuertes y desde donde se genera el mayor odio, el mayor rencor y las calumnias más grandes y los ataques cotidianos, es desde estos grupos de la élite plutocrática que se venían beneficiando, por ejemplo, del impago de impuestos. Y ellos son propietarios de los medios de comunicación y a través de ellos y de otros medios logran hacer que en medio de la población se difundan falsedades porque a ellos les conviene que éstas se difundan. Pero Forbes nos habla también
de que la política en materia fiscal, en materia tributaria del presidente de la República ha sido un éxito. Aumenta 2.4 la recaudación de ingresos tributarios en el primer cuatrimestre de 2023, que ahora se está dando a conocer en este segundo cuatrimestre. El aumento en la recaudación de 2023 fue posible por el esfuerzo de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales, indicó el sistema de administración tributaria. Y debe decirse también gracias a que el gobierno no está coludido con quienes no pagan impuestos, sino exige el cumplimiento de esta obligación. El diario El Economista nos habla también del incremento de la recaudación secundaria, que es significativo con AMLO, y lo dice la misma institución a la que ya me he referido, que es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que explica que el aumento en los montos promedio deriva principalmente de la intensa aplicación de medidas para reducir la evasión y la elusión fiscal dirigida principalmente, oigan bien, a grandes contribuyentes, no a los que dicen que son los responsables de que en México no se recauden impuestos, esos que viven en la economía informal, porque la gran iniciativa privada que tenemos, y me refiero a la de hasta arriba, no crea, como dicen, utilizan esta palabra, este verbo crear, no crean suficientes empleos, ni invierten en el país, ni se dedican realmente a ser empresarios, y por eso tenemos niveles de desempleo amplios, o diría yo, de subempleo históricamente, que ha venido reduciéndose, pero no gracias a ellos, no gracias a ellos. ¿Hay más inversión privada extranjera? Sí, en un país en el que, decían los opositores al actual presidente, si llegaba él al gobierno, la inversión privada huiría. No hay borracho que coma lumbre, y eso es lo que pasa con los extranjeros. El asunto ahora es que los grandes contribuyentes, que son los grandes evasores, porque de grandes contribuyentes no tienen mucho, paguen y paguen lo que tienen que pagar. Que se aplique el principio de progresividad fiscal, que, ojo, no es comunismo, como algunos podrían decir, ni es conculcatorio, que pague más el que más tiene, como es correcto y justo en una nación. De todos modos, se benefician grandemente. Forbes nos habla del combate a la corrupción y a la evasión fiscal, que según Andrés Manuel López Obrador, en una noticia de 2022, ya había generado 2.4 billones de pesos extra. Dicen algunos, o decían algunos, que era imposible que el gobierno tuviera éxito porque no había de dónde sacar dinero. Y porque además este gobierno regala mucho dinero a los flojos, como dicen ellos, a esta gente que no tiene nada que hacer y no quiere hacer nada, según los potentados, que son muy trabajadores, y ya vieron ustedes que lo son. Se dedican a pasear en sus yates y a ser asesorados por alguien para no pagar nada de lo que la simple operación de su dinero les genera, no de su trabajo. El Economista detectó el SAT evasión de 354.512 millones de pesos a través de facturas falsas. Y sigue la mata dando, pero esto acontece en 2019, el primer año en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empieza sus funciones. En ese entonces, la ahora ministra Margarita Ríos Farjat, ahora de infausta memoria, porque se ha dedicado a resolver, a fallar en contra del interés nacional en la Corte, escudada en subterfugios jurídicos o legaloides, pues en ese entonces estaba en el SAT y ella misma había detectado que al corte del 20 de junio pasado explicó que en 2014 se encontraron del ejercicio 2014 8.204 empresas factureras como definitivas, es decir, que simulan operaciones a través de facturas falsas. A la señora ministra Ríos Farjat, que estuvo en el SAT, ya se le olvidó que en México existen potentados, privilegiados y operaciones ilegítimas e ilegales, y que habitualmente los grupos plutocráticos funcionan en contra del interés nacional y torciéndolo. No sé por qué la señora tiene tan mala memoria y hoy alguien más
alguien, o ella sola, pero yo diría alguien más, le produce alguna amnesia por medios que no son médicos ni químicos. Y esa amnesia es intencional y favorece a ella y a otros más. Pero Los Angeles Times nos da la justa medida de la evasión fiscal en México al inicio de este sexenio. La evasión fiscal en México representa el 6% del Producto Interno Bruto, según la compañía FICSAT. Esta cantidad, este porcentaje, es reproducido en muchos otros diarios, según lo pude verificar, y 6 puntos del Producto Interno Bruto es una cantidad enorme de dinero. Todos los programas sociales se podrían pagar simplemente con esto y sobraría dinero. Sin embargo, les parece a estas personas que no es así y que, además de condonárseles impuestos o de evadirlos ellos, debe favorecérseles con el dinero que ahora, lamentablemente para ellos, injustificadamente y de modo profunda y perversamente comunista, se reparte a los más necesitados. Son los absurdos, son las mentiras, es el mundo de fantasía en el que nos quieren hacer vivir, porque ellos no viven en ese, sino indirectamente, porque no se lo creen, no creen que lo que dicen sea verdad. Pero me equivoco si viven en un mundo de fantasía, aquel en el que ellos no cumplen con ninguna obligación y gozan de todos los privilegios. Infobae nos habla de lo que declaró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lucha contra la evasión fiscal. Era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos. Miren lo que se les permitía a los bancos. No solamente este impago de impuestos del que se habla en esta noticia de Infobae, porque el presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre para el año 2022 prevé un aumento real de 7.5% en los ingresos, que es, entre otras cosas, producto de la obligación ya impuesta por ley y por un gobierno que sí quiere hacer que se cumpla esta ley, a los bancos, a las mineras y a muchas otras grandes fortunas y grandes corporaciones. Pues los bancos no solamente se favorecían del impago de impuestos, sino recordemos que la mayoría de las inmensas fortunas que hicieron, porque instituciones como el Banco Bilbao Vizcaya, o como el Citibank, o como el Scotiabank, o como el HSBC, han vivido de dos cosas: de las inmensas y onerosísimas comisiones que le cobran a todos los mexicanos, que nos cobran, a los ahorradores, a los que pagan intereses muy bajos, de también los grandes intereses que cobran al préstamo o a los préstamos, argumentando que existe mucho riesgo en México de no recuperar el dinero prestado. Las comisiones, digo yo, brutales, excesivas, que ningún gobierno en sus países de origen respectivos les permitiría cobrar. Y finalmente, gracias al crimen financiero, al gran fraude financiero del siglo XX, que es el FOBAPROA, y que sigue en nuestro país pagando a los propietarios de los bancos. Un paraíso para ellos, un infierno para el mexicano común y corriente, para el ciudadano ordinario. El pueblo de México, y sobre todo los más pobres, sufriendo, pagando impuestos, pagando los servicios de forma excesiva, enriqueciendo a las grandes fortunas, haciéndolas todavía más grandes. Y ellas, los titulares de estas, las grandes corporaciones o los potentados, además, no pagando impuestos, y más aún, en todo el periodo neoliberal, exentos de los impuestos y no sancionados de ninguna manera, gozando de impunidad absoluta.